Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, también como cada fin de semana tenemos el privilegio y la oportunidad de saludar también a amigos, hermanos que nos ven a través de nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl. Bueno, el día de hoy vamos a concluir este estudio que comenzamos ya hace varios domingos y que se titula El Sermón del Monte. Recordando que este fue un sermón, el primero, que se registra por lo menos en la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo hace en forma pública. Recordamos siempre que lo que normalmente hizo Jesús al inicio de su ministerio y durante su ministerio, pero principalmente al inicio de su ministerio, era recorrer toda la ribera de la Galilea, donde hay muchos pueblos hasta el día de hoy, y predicaba en la sinagoga de los judíos. Comenzó en Nazaret, en su propio lugar de crianza. Él nace en Belén, ¿no es cierto?, y se cría en Nazaret, y ocurre, ¿no es cierto?, que terminada esa predicación es tratado de, o lo quieren empujar de un despeñadero. Entonces Jesús predicaba alrededor de las sinagogas de las ciudades o pueblitos que estaban alrededor de la Galilea. Pero acá se registra el primer sermón público, donde obviamente la cantidad de personas era gigantesca, ¿no es cierto? Y también lo que dice Jesús es de alguna manera distinto a lo que predicaba en las sinagogas, donde principalmente él enseñaba en función de lo que era el rollo que se le entregaba. Pero acá Jesús comienza a hacer una enseñanza que también la encontramos en el Antiguo Testamento. No se olviden que todo lo que dijo Jesús tiene su origen en el Antiguo Testamento, que es su palabra. Entonces, aquí, ante una multitud gigantesca, Jesús de verdad coloca de cabeza, o nos coloca de cabeza a todos nosotros, porque lo que comienza a enseñar y lo que seguirá enseñando, y veremos Dios mediante durante los meses del verano, realmente va contra toda forma de pensamiento que nosotros pudiésemos tener y por supuesto contra toda forma de pensar del mundo. Y digo de nosotros en primer lugar porque además es una confrontación a lo que el pensamiento cristiano, sobre todo contemporáneo, tiene en relación a lo que es ser o no ser cristiano. Entonces Jesús va a concluir y concluye con dos versículos donde claramente nos habla acerca de la persecución. Vale decir, el resultado de tener una vida que agrade a Dios, una vida donde estamos buscando ser como el modelo que se nos presenta en el Sermón del Monte, lejos de generar una apertura en la gente o en el mundo, va a generar inicialmente y permanentemente persecución. Vamos a leer todo el pasaje del versículo 1 al 12 de Mateo capítulo 5. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, esta mañana te damos gracias por el privilegio y la libertad que tenemos para estudiar y escudriñar tu palabra. Enséñanos por medio de ella, Señor, para que podamos tener
el verdadero efecto que nosotros como tus hijos debemos tener en este mundo. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos concentramos en los 3 últimos versículos. El 10 ya lo vimos la semana pasada, 10, 11, el 11 y 12 lo vamos a concluir el día de hoy, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Es que dice, bienaventurado, el versículo 10, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo vimos la semana pasada y el concepto bienaventurado, no se olvide que es siempre qué dichoso, qué felices son aquellos que padecen persecución, pero aquí viene la clave, por causa de la justicia de Dios. Recuerden que una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y nos estamos refiriendo a la justicia de Dios, a la palabra de Dios, a las directrices de Dios, a la forma de vivir que Dios quiere que sus hijos tengan. Cuando nosotros vivimos de esa manera, por cierto que el mundo va a sentir el peso de eso y nos va a perseguir. Y agrega la maravillosa promesa donde dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Termina dando la promesa de la posesión del reino de los cielos, y es increíble que Jesús abre la primera bienaventuranza, el versículo 3, donde dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es un flujo lógico dentro de la espiritualidad que parte por esta pobreza, este reconocimiento de nuestra total y absoluta pobreza, miseria, que es la palabra que aparece ahí, en relación a nuestra vida espiritual. Y cuando reconocemos eso, dice que lloramos y se empiezan a desplegar todas las demás bienaventuranzas, que son una radiografía del carácter que nosotros como cristianos debiésemos tener. Cuando digo debiésemos tener, está claro, hermanos, que ni aún el apóstol Pablo, ni aún los discípulos tuvieron el 100% en cada una de estas áreas. El punto es que si trabajas en una, trabajas en todas. Y si no trabajas en una, no trabajas en ninguna. El Espíritu Santo. Pero significa también que nuestras imperfecciones nos llevarán permanentemente también a buscar el arrepentimiento de parte de Dios. Y aun cuando somos cristianos, seguimos llorando por nuestro pecado y queremos que ese pecado desaparezca. Queremos que ese pecado desaparezca. Sabemos que no es así hasta el día de nuestra glorificación, pero tenemos una actitud no de complacencia frente al pecado, sino que de lucha contra el pecado. No vamos a encontrar un santo perfecto desde el punto de vista de un despliegue absoluto y al 100% de cada una de estas bienaventuranzas, porque eso está reservado, ¿no es cierto?, para aquellos, entre comillas, ídolos llamados por el sistema romano santos, que de alguna manera son inamovibles y no tienen ningún tipo de reacción ante nada. Nosotros somos seres humanos y somos seres humanos caídos, pero somos hijos de Dios. Y eso no debemos olvidarlos. A veces pienso yo que nosotros como cristianos tenemos una crisis de identidad, porque si tú le preguntas a un hermano así como de manera distraída y lo sorprende, le pregunta ¿quién eres tú?, probablemente te dará una descripción de lo que hace o de su edad o de cualquier cosa, pero no siempre surge la respuesta, soy un hijo de Dios. Eso es lo que somos. Lo que hacemos es absolutamente secundario y si no está sujeto a esa identidad, entonces es cuando nosotros vivimos frustrados. Entonces, esa identidad es la que nos cuesta asumir a nosotros. Y lo estoy diciendo a título personal en primer lugar, y en segundo lugar para entender que nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, inevitablemente darás fruto y serás guiado en esta dirección. Guiado en esta dirección. Tendrás una lucha con tu carnalidad, pero el Espíritu Santo que ha hecho tabernáculo en nosotros nos va a llevar tiempo tras tiempo hacia esta dirección,
Y eso, hermanos, es inevitable porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es Dios mismo y nosotros no podemos evitar la obra de Dios. Nosotros podemos, como dice la palabra, contristar, enlentecer, como sea, pero no la vamos a evitar, porque el mismo Dios que nos salvó, el mismo Dios que ha puesto su Espíritu Santo, que es Dios mismo en nosotros, dice, ¿no es cierto?, en Filipenses 1:6, el que comienza la buena obra, que es Él, la termina. La termina. Por eso que no es posible encontrar a alguien que se diga cristiano, y con esto no estoy juzgando a nadie, simplemente la Biblia dice que nosotros por los frutos le conocemos. Si alguien se dice cristiano, pero tiene una vida total y absolutamente divorciada de estos elementos, de estas descripciones, una vida totalmente entregada, gustosamente y justificadamente, para él, por cierto, o para ella, a la pecaminosidad, ciertamente eso dejaría mucho que desear si alguien piensa que es un cristiano. Y esa es una de las razones por qué existe tanta distorsión en el mundo que nos rodea de qué es un cristiano o cómo se ve un cristiano. Fíjense que acá está hablando de persecución. Y cuando hablamos de persecución, vamos al versículo 11, dice, bienaventurados sois cuando. Esa palabra cuando es muy importante. Es la palabra en griego poté y significa que en algún momento, ¿qué está diciendo? Que no siempre voy a experimentar persecución. Aún el Señor Jesucristo no experimentó sus 33 años persecución. Aún no experimentó sus 3 años completamente persecución. Jesús tuvo tiempos de refrigerio con sus apóstoles, tuvo tiempos de alegría, tuvo tiempos de descanso en la casa, por ejemplo, de Lázaro y sus hermanas. Pero cuando llegó el momento de resistir y cuando llegó la persecución, entonces Él respondió como quien era. A eso se refiere esto, hermanos. Ni siquiera el apóstol Pablo, con todo lo que padeció, y si lo miramos en tiempo cronológico, Pablo, por cierto, estuvo expuesto a la persecución prácticamente 2 o más décadas, ¿no es cierto? En cambio, y si pensamos en Jesús, fue 1 año de esos 3 públicos. Y no estoy haciendo una comparación, simplemente estoy diciendo que la persecución es una realidad, en primer lugar, y en segundo lugar, acá hay una palabra que es importante porque en algún momento, dice, nos tocará persecución. Y esa es la realidad de nuestras vidas. En algún momento nos va a tocar experimentar persecución. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder en ese momento? Y esa persecución va a venir de distintas maneras. De distintas maneras. A veces uno piensa, ¿qué será más difícil? ¿Morir asesinado, colgado de un balazo, quemado? ¿Cuánto dura eso? Es terrible. ¿Cuánto dura eso? Muy poco, ¿no es cierto? O poco. ¿Qué será comparable? ¿Eso o vivir 20 años con un esposo incrédulo? Con un trabajo donde tú desarrollas bien tu trabajo, pero nunca vas a progresar porque eres cristiano. Porque para progresar tienes que transar. ¿Cómo vamos? ¿Qué es más doloroso? ¿20 años así? ¿10 años así? ¿Años aislado de la familia? Los sufrimientos son sufrimientos. A lo mejor alguien dijera, si a mí me dieran a elegir, les digo honestamente, a veces uno preferiría, bueno, ya dame un batazo y en un par de minutos estoy con el Señor. Pero 20 años, 30 años siendo fiel. No menospreciemos la persecución, no nos impresionemos por aquellos que quizás, y esto no es quitar mérito, hermanos, por favor, pero no nos impresionemos quizás con aquellos que han sufrido algo terrible, comido por los leones, es una cosa terrible. Pero ¿cuánto dura eso?
¿Cuánto dura eso? Un joven que tiene que ser fiel a Dios en medio de la sociedad actual, realmente a mí me conmueve. Los jóvenes que les va a tocar vivir si el Señor no viene antes, la cultura que se está gestando en este mundo, no solamente en este país, realmente van a tener que ser muy fuertes y van a padecer lo que nosotros no hemos padecido. No hemos padecido. Y hay que prepararse, jóvenes. Hay que prepararse. Uno ya tiene sus años y lo pueden perseguir, por supuesto, pero de alguna manera los jóvenes que enfrentan el inicio de la vida, ¿cómo lo van a hacer? Los niños, ¿cómo van a enfrentar la persecución en los colegios mediante lo que les enseñan? ¿Qué vamos a hacer los padres o qué van a hacer los padres, abuelos con esos niños? ¿Van a enseñarles a que trancen? Pueden perder la matrícula, tú puedes perder el trabajo. Hay cosas. Por eso, hermanos, que esta palabra poté o cuando es tan importante, porque en algún momento a un hijo o una hija de Dios lo van a perseguir. Por causa, y aquí viene lo que debemos decir, por causa de la justicia de Dios, por causa de hacer las cosas sin ningún tipo de mezcla. Recuerden que el concepto de mezcla habla de tibieza. Y si tú eres tibio, ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a vomitar. Dios te va a vomitar. Entonces, tú tienes que elegir que te vomite Dios o te vomite el mundo. Porque si tú quieres ser como el mundo y agradar al mundo, el mundo te va a digerir, el mundo te va a absorber, el mundo te va a abrazar. Pero si tú vas en contra del mundo, el mundo te va a vomitar. Es así, hermanos, de duro, pero real. No podemos ocupar otras palabras. No se trata de que todo el tiempo somos perseguidos, pero se trata de que cuando nos llegue la persecución, ¿qué vamos a decir? No, si el Señor entiende, total, yo estoy aquí, no miro a nada, no hago nada, no me persigno ninguna cuestión, no hago nada. No, yo estoy aquí nomás, en realidad sí, bueno, los otros son tramposos, yo no hago nada. Porque tampoco se trata de pasividad, hermano. Porque tú sabes que eso no es de Dios. Sabes que no es de Dios. Ahora, si no lo sabes, bueno, esa es otra cosa. Pero cuando tú sabes que eso no es de Dios, tu presencia también valida cosas. No te olvides de eso, porque aunque tú no tengas claro quién eres, a veces el mundo sí lo tiene. Sí lo tiene. Esto es serio, hermanos. De esto se trata el cristianismo. De esto se trata. Por último, ¿cuánto dura la vida eterna? Para siempre, eterno. ¿Cuánto dura la persecución? Un rato, quizás un par de años. ¿Dónde vamos a hacer tesoro? ¿Dónde vamos a hacer tesoro? Y no estoy diciendo no disfrutes la vida, no esto, no. No, de hecho siempre lo he dicho, ustedes me lo han escuchado decir, los cristianos debiéramos ser aquellos que más disfrutamos de esta vida. Porque no nos arraigamos a ella. Entonces, la importancia de entender la consecuencia de vivir como describen las bienaventuranzas, lejos de producir el aplauso del mundo, va a producir la persecución del mundo. La persecución del mundo. Ahora, si tú sacas la justicia de Dios y eres una persona moral, altruista, obviamente una parte importante del mundo te va a aplaudir. Pero cuando tú lo haces por causa de la justicia de Dios, es inevitable que el mundo nos rechace, nos persiga. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, versículo 10 decía, la justicia, ahora dice por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, y quiera Dios que siempre sea así, mintiendo. Ahora, si te persiguen porque dejaste mal un trabajo, si te persiguen porque eres flojo, si te persiguen porque no haces bien las cosas, si te persiguen porque eres quizás conflictivo como persona en sí, eso no es prueba de Dios, eso es consecuencia de nuestro pecado.
Los cristianos debiéramos ser las personas más asequibles, amorosas, no melosas, amorosas. Tengan cuidado con los melosos. Judas era meloso. Amorosa, bien intencionado, queriendo ayudar de verdad. Eso debe ser un cristiano, buscando hacer siempre lo correcto, a los ojos de Dios en primer lugar y a los ojos del mundo. Pero si nosotros somos perseguidos por causas de negligencia nuestra en el área que sea, no lo llamemos prueba de Dios. Bajo ningún punto de vista, no lo llamemos prueba de Dios. Segunda de Timoteo 3:12 nos recuerda. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también, los que quieren vivir piadosamente, no se olviden, en Cristo, esto no es una piedad carnal, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. En algún momento, de alguna forma, en el tiempo de Jesús y en algunos lugares del mundo actual también es una persecución física, es una persecución estatal. En otros lugares como nosotros, acá en Occidente, puede ser una persecución familiar, una persecución laboral, una persecución aún de aquellos que se dicen cristianos. Que te van a tratar de fanático, de falto de amor, pero que si me dicen falto de amor, no sea porque en verdad soy una persona insensible, sino que falto de amor porque le digo a alguien la verdad del Evangelio. Por eso nos llaman falto de amor, porque hablamos del infierno, porque hablamos de condenación, porque hablamos de ruego, porque hablamos de salvación, porque hablamos de la necesidad de arrepentirse, porque hablamos de que nuestras acciones son trapos de inmundicia y te ruego por el amor de Dios, reconcíliate con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo decía la semana pasada, si tú quieres que el mundo no te persiga, jamás les digas que Jesús es el único camino. Nunca les cuestiones su religión. Por eso es que hay tanta confusión en el mundo actual, porque hoy día los cristianos quieren llegar a la estatura de celebridad. Y para llegar a ser celebridad en este mundo, tú tienes que hacer muchas concesiones. Como este cantante cristiano que no es capaz de decir, quiero usar estos micrófonos que me prestan para decirles a todos los musulmanes que ustedes pueden ser sumamente sinceros, pero van rumbo al infierno. Alá no es Yahweh. Alá no es Yahweh. Y por amor de Dios, porque ese que me salvó a mí te puede salvar a ti. El Islam no es de Dios. Pero no decir, en realidad es difícil la pregunta. Yo creo que si nos uniéramos, ¿qué es eso? Ese infeliz vende millones de dólares. Pero si tú le pones algo ahí, todo el mundo te ataca, pero de una manera casi, y que eres envidioso. Bueno, hace mucho rato que yo ya no interactúo con las redes sociales y no estoy en contra, ni ahora soy el puritano. No, es que de verdad llega a un punto que la necedad es tal que le pongo puro el link a los gatitos, perritos. Nada más. De verdad. Porque a veces uno asume que es uno el que... No. Entonces, hermano, yo soy duro con esto. ¿Sabes por qué? Porque esa melosidad es la que el mundo quiere. El mundo quiere. El mundo quiere que yo me saque una foto con el Papa, ¿no es cierto? Y tengamos un culto comunitario en el Estadio Nacional, ecuménico. Eso es lo que quiere. Y vas a ser aplaudido, invitado, todo. Pero si tú hablas de arrepentimiento, de que Jesús es el único camino,
de que no existe ninguna religión que salve. Todas son obras de Satanás, todas. Hay un solo camino y se llama Jesucristo. Aún muchas denominaciones con nombres, con esto, peleas, no. Cristo va a venir a buscar no denominaciones, va a venir a buscar un pueblo. Un pueblo. Y no estoy diciendo que las denominaciones, no, simplemente estoy diciendo que nosotros, hay una empresa norteamericana que no recuerdo por cierto el nombre, pero que el año 2016 hizo una encuesta, un estudio mejor dicho, que venía de 5 años o 6 años antes, acerca de la cantidad de denominaciones. ¿Saben cuántas denominaciones? Por supuesto que incluye mormones y esto, pero incluye el grueso de eso, son denominaciones evangélicas. 41.000 denominaciones. Ahí están metidos los testigos de Jehová, pero los testigos de Jehová, mormones, ciencia cristiana, todo eso están como bien estructurados. No existen los ruselianos, no existen los... No, en cambio, en el cristianismo existen 41.000 denominaciones, con títulos que la gente no logra entender. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto, hermanos? Que de alguna manera nosotros tenemos que esperar persecución aún de las supuestas nuestras filas. Y a veces esa es la que más duele. Esa es la que más duele. Porque cuando tú estableces realmente dónde está el enemigo, te concentras en eso. Pero cuando encuentras el enemigo interno, es difícil, es difícil. Pero lo importante de esto es que nosotros nos recordemos que somos hijos de Dios, que tengamos una claridad con la identidad que hemos recibido por adopción y que definitivamente entendamos que el solo hecho de vivir como hijos de Dios, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Recuerdan, en Gálatas, no lo busquen. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, le pertenezco. Y si vive realmente Cristo en mí, ¿sabes qué? El mundo nos va a perseguir. Pero no nos persiguen a nosotros, persiguen a Cristo. ¿Recuerdan cuando Pablo se convierte en el capítulo 9 de Hechos? Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Pablo pensaba que perseguía personas, otras personas. Pero Jesús le dice, no dice, ¿por qué persigues a mis hijos ni siquiera? Dice, ¿por qué me persigues? Si es que cada uno de nosotros realmente vive una vida como Cristo quiere que la vivamos, porque Él mora en nosotros, con todas nuestras luchas, dificultades, con todos nuestros temores, con toda nuestra pecaminosidad salvada por gracia, aún así, Dios ha diseñado que con toda esa carga, si somos fieles, vamos a poder ver la mano de Dios tanto en la persecución como la mano de Dios en el cuidado, como la mano de Dios en la provisión, como la mano de Dios en cada una de las cosas que nos toque enfrentar cuando nos toque enfrentar. Cuando nos toque, estemos preparados. Dice la palabra también en la carta de Pedro, para dar defensa a nuestra fe. No para defender la teología de nuestra fe, sino para defender por qué somos como somos. Porque un muerto espiritual no necesita teología. Un muerto espiritual necesita el Evangelio y necesita un testimonio que sea acorde con el Evangelio. Si puedo decirlo en términos horizontales. Entonces, volviendo a Mateo, en el versículo 11 dice, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen. La palabra vituperio ahí es la palabra oneidizo. Y esa palabra significa difamar, pero se usa o se usaba principalmente en el insulto cara a cara. Cuando se paraban delante de alguien y lo insultaban cara a cara. También se asocia con el escupir a alguien. Jesús cuando fue vituperado, fue insultado en su cara, fue escupido en su cara, eso es vituperio.
¿qué pasaría a nosotros? Me lo pregunto yo. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con nosotros? Entonces, Señor, tú me conoces. Lo que tú me des, yo sé que tú me vas a dar también la salida. Es mi única esperanza. Y es la verdadera esperanza. Dios nos hizo, Dios nos conoce, Dios sabe y Dios hará. Pero dice, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eso es calumnia, ¿no es cierto? Eso es cuando la gente no tiene qué decir e inventa. ¿Recuerdan Daniel? Recto, correcto, eficiente. Realmente un elemento deseable aún en un gobierno pagano. Aún en un gobierno pagano, porque tú puedes trabajar en un gobierno pagano. La pregunta es si vas a superar las pruebas como Daniel cuando toque. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron algo todos esos sátrapas. ¿Para qué? Para desprestigiar a Daniel, para ponerlo mal con el rey. Y vamos a tener eso también nosotros el día de hoy. En una empresa, en un trabajo municipal, en donde sea, donde hay gente que trabaja con nosotros y que a veces van a querer el mal para ti por causa de quién tú eres, porque no soportan que tú te restes de todos sus instancias pecaminosas. Porque te vas a restar de una diversión que no agrada a Dios. Porque te vas a restar de una corrupción que por supuesto no agrada a Dios. Eso va a pasar, hermano. ¿Recuerdan el ejemplo que di la semana pasada? Este hombre que estaba muy estresado porque empezaba su primer día al día siguiente y era un lugar que él sabía que era corrupto y que la gente que estaba ahí tenía un mal vivir. Y él fue designado a esa sección de su empresa. Y cuando vuelve al final de la jornada, su esposa le pregunta, ¿cómo te fue? Y él le dice, no, súper bien. Ni cuenta se dieron que soy cristiano. Para eso hay que hacer muchas concesiones. No hay que andar, como lo he dicho hasta el cansancio, necesariamente, y no estoy en contra de las poleras que dicen Jesús, no. Por favor, ¿no es cierto? Pero así como que dándome a conocer. Ahora, si eres un hombre valiente y eres capaz, ¿no es cierto? No, si esta me la regalaron, no tenía idea. Uy, ¿qué decía esto? Es que no entiendo inglés. Bueno, entonces, vituperado, perseguido. Fíjense, en Primera de Pedro, el apóstol Pedro ahora, capítulo 2, versículo 20. Al 23. El subtítulo desde el versículo 11 dice, vivid como siervos de Dios, ¿no es cierto? Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto, siempre esta palabra a mí me impacta, pues para esto fuisteis llamados, para recibir bofetada, quizás alguna vez no. ¿Para qué fui llamado? Para vivir como un hijo de Dios, para vivir como un ciudadano del reino al cual pertenezco. Quizás alguna vez va a suceder algo así, quizás va a suceder de otra manera, pero la persecución va a venir. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y vuelvo al punto inicial, ¿padeció siempre Cristo persecución? La respuesta es no. Pero cuando la padeció, vivió para darnos ejemplos como hijos de Dios
de cómo debe ser nuestra actitud y nuestro proceder, en el cual dice, no hizo pecado. Imagínense, nosotros hacemos pecado. Ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No es fácil, hermanos, y diría yo, como dice mi hermano Sergito siempre, es imposible. Pero el Espíritu de Dios, en el cual estoy siendo transformados, hace el milagro. Por eso es que cuando esto sucede, la gloria es para Dios. No puedo decir yo, realmente cómo he cambiado mi carácter, que soy bueno. No, es la gracia de Dios en mí. Ese monstruo está ahí, vivo, y nunca quiere desaparecer. Por eso es que por medio del trabajo del Espíritu Santo lo que hace es mantenerlo a raya, empujado, arrinconado. Entonces, el Señor Jesucristo nos dice, para esto fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para que en un momento determinado, cuando se presente la persecución en cualquiera de sus formas, la detectemos y obremos y operemos conforme a ella. En la misma carta de Pedro, ahí en 1 Pedro, el capítulo 4, del versículo 12 al 19, aquí estamos hablando de un hombre, lo mismo cuando dije la semana pasada del apóstol Juan, uno puede observar la transformación que el Espíritu Santo hizo en sus vidas, y no que no pecaban, sino que como Dios pulió de tal manera ese carácter a su forma, que llegaron a ser conocidos, en el caso de Juan, como el apóstol del amor, habiendo partido como un hombre violento llamado hijo del trueno. Un apóstol Pedro, que en un momento determinado perjura de que va a morir por Cristo, y cuando vienen a atraparlo, saca un cuchillo, manda un corte, y yo creo que ese corte, pero que Dios me corrija, pero ese corte iba al cuello de Malco. Lo que pasa es que este se hizo así, le cortó la oreja, pero nadie se te va a cortar la oreja. Con instinto asesino. ¿Cómo llega ahora a escribir todo esto? Habiendo sufrido tremenda persecución también. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Eso es fundamental. No os sorprendáis del fuego de prueba. Cuando los cristianos somos mal enseñados o no somos cristianos o pertenecemos a un lugar donde se nos ha dicho que por ser cristianos lo que hagamos nos va a salir bien, entonces la gente está esperando, su expectativa es otra cosa. La expectativa del cristiano no es que todo le va a salir bien, es que como salga, siempre en Cristo hay propósito. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba como os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino, y aquí es lo que vamos a tratar a continuación, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, ahí está, una señal clara, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando decimos todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, incluye esto en primer lugar. Incluye esto en primer lugar. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo, imagínense, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan bien. Al fiel Creador y hagan bien. La persecución es una realidad, viene de distintas maneras, insultos, ultrajes, oposición, en fin, todo lo que hemos descrito. Pero también nos dice el versículo 12, con el cual terminamos, a pesar de todo esto dice, gozaos y alegraos.
La carta de Pedro, el apóstol, dice también, gozaos y alegraos. Pero acá parecería que fuera algo como que nos gusta sufrir. No, no nos gusta la persecución. Nadie en su sano juicio va a querer ser perseguido. Pero por causa del Señor, eso vendrá en alguna oportunidad, en varias oportunidades, en muchas oportunidades, en pocas oportunidades. Eso es parte del trabajo de Dios con nosotros. Pero va a venir en alguna manera, de alguna forma. Cuando eso ocurra, dice el Señor que nosotros nos gozamos y nos alegramos. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando con nosotros. Fíjense, en el libro Los Hechos, en el capítulo 5, esto nos suena bien extraño, porque nosotros cuando nos pasan estas cosas no nos gozamos. Lo miramos como casi diciendo, bueno, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hechos capítulo 5, versículo 4. Versículo 41. Me faltó uno. 40, para tener el contexto. Recuerden, Pedro y Juan son tomados prisioneros, son conminados a dejar de predicar acerca de Jesucristo y los llaman de vuelta después y les dicen en el versículo 40, y convinieron con él llamando a los apóstoles. Después de azotarlo, o sea, no se la llevaron pelada. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Nosotros diríamos, quizás triste, amargado, mira lo que nos pasa, esto acá. No, ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa, otra vez, no nos olvidemos, siempre por causa del nombre, por causa de la justicia de Dios. Cuando tú y yo superemos esa prueba, va a haber gozo en nosotros. Santiago dice, gozaos cuando puedan y vean superar esa prueba, porque es la mano de Dios en nosotros. Esa es la razón del gozo. ¿Cuál? Que nosotros padecemos afrenta por causa del nombre. Eso es lo que les dio gozo a ellos. No les dio gozo los latigazos, pero significó que ellos pudieron ser fieles a Dios. Y eso va contra nosotros, contra nuestra propia estructura y personalidad. Pero les vuelvo a insistir, lo que padezcamos en este mundo es por poco tiempo. En cualquier momento Dios viene por nuestra alma. Y entonces, ¿a dónde es que tenemos nuestra riqueza? Y vuelvo a insistir, esto no es vivir una vida monástica, ¿no es cierto? Y que ya el mundo murió para nosotros y nos vamos. No, tú tienes que trabajar, tienes que desarrollarte, tienes que ser testimonio. Por eso el Señor dice, yo los dejo en este mundo. Yo permito que tú tengas esa profesión. Yo permito que tú tengas ese oficio. Yo te lo di. No te olvides nunca. Te di ese trabajo. Te di esta familia. Pero todo esto es para que tú vivas de tal manera que causes un impacto, como lo vamos a ver más adelante, como sal y luz en este mundo. ¿Qué va a pasar? Si tú tienes una herida y le echas sal, arde, duele. Así pasa cuando tú echas sal en las heridas de la gente. Cuando te encuentras con una persona que te dice, hoy tanto tiempo, me gustaría ir a verte. Sí, ven a verme, no hay problema. Viene, aparece, ¿no es cierto? Y empieza la conversación. Tanto tiempo, te estás congregando en otro lado. No, en realidad ya no, pero en realidad yo siempre yo con el Señor. Entonces uno ya dice, va para mala. Y empieza a orar uno para, en primer lugar, tener misericordia y no sacar, ¿no es cierto?, el martillo terciopelo que está debajo de mi escritorio. Y escuchar, sí, no, pero el Señor, yo siempre y todos los días lloro antes de comer, y toda la historia. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Y tu marido, tu familia? No, nos estamos separando. ¿Por qué? No, porque en realidad ya no nos entendemos y mira, él es re buena persona.
pero yo en realidad me enamoré de otra persona y bueno, uno tiene que... Entonces yo digo, bueno, en realidad no ir a la iglesia, ese fue ni convertía, creo que es, ¿para qué me voy a...? Entonces con que haga... se va a ir y chao nomás. Pero el espíritu... Pero tú sabes que eso es pecado. Tú estás divorciando por causa de adulterio. No, si es buena persona. Entonces le empiezas a llevar al pecado, a esto, a qué dice Dios del matrimonio. Y tú ves la transformación de la cara. ¿Cachai? Y si pudiera, como, voy a decir una cosa pecaminosa, ¿cómo se llama el que se saca y quema con el fuego? De X-Men. Bueno, ya, si pudiera fulminarte con la mira y tú ves cómo esa cara tierna se empieza a transformar, ¿no es cierto? Y después termina la cosa con falto de amor, que esto, claro, como yo tengo un matrimonio aquí, que esta cosa, a ti se te han dado las cosas fáciles, y todo el rosario que tú te puedas imaginar. Y después un buen portazo y chao. Y ahí se acabó. O sea, no estoy diciendo que esta es la persecución, no, sino que simplemente estoy diciendo que te va a pasar eso. Y ese puede ser un familiar, puede ser una persona. Ahora yo llegué a mi casa, almorcé igual, no me afectó la cuestión. Tampoco es como, simplemente es una cosa tan sencilla. Y estoy hablando de alguien que se decía y se dice cristiano. Ana, en realidad, cristiana. Hermano, eso va a pasar. Te va a pasar con un familiar, te va a pasar con... ¿Qué vas a decir? Vas a decir... Con que yo hubiese dicho... Pasa. Pero eso lleva a otra cosa, eso lleva a otro tipo de odio, a otra cosa, y empiezan a difamar que este gallo acá, que toda la cuestión. Porque también el círculo se empieza a abrir. Entonces, te va a pasar, pero que siempre sea mentira, el pecado, y que sea solo por causa de la verdad. Por causa de la verdad. No porque en realidad fuiste falto de amor, en realidad no te importó la persona, en realidad no te diste el tiempo y en realidad lo hiciste de una manera destructiva. La palabra por sí solo tiene suficiente poder, como dice Hebreo, ¿no es cierto?, para penetrar y llegar hasta lo profundo de cada persona, ¿no es cierto?, y la respuesta a esa penetración es lo que va a determinar si hay salvación o perdición. Pero es la palabra, es lo suficientemente cáustica para ponerla en el pecado. Y les vuelvo a insistir, hay muchos. Por eso es que hay tanta distorsión el día de hoy. La persecución, una de las cosas que producía era que había un arneo verdadero en la iglesia. Había un arneo verdadero en la iglesia. Pero hoy día eso no ocurre como ocurría en aquel entonces. Ocurre una persecución individual, ¿no es cierto?, una persecución familiar, una persecución que no llega todavía a ese punto. Pero es por eso que hay mucha gente en la iglesia que se identifica como cristiano o que dice ser cristiano, pero que tiene una vida absolutamente acomodada al mundo y no le interesa nada de esto. Y lo rechaza en absoluto. Ni siquiera da la oportunidad de decir, en realidad es tan difícil, me encantaría, pero para mí es difícil. No, sino que de plantón no, esa cuestión es una interpretación y todas las cosas. Eso es una poesía, lo que sea. Todas las cosas que uno puede imaginar que te dicen a lo largo de los años. Pero tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios y sabes que Dios es claro para hablar. El último efecto de la persecución es que nosotros recibiremos galardón. Dice en el capítulo 5, verso 12. Nos van a vituperar, van a perseguir, van a hablar mal de nosotros, pero que siempre sea mintiendo. El versículo 12 dice ahora, gozaos y alegraos. Ya sabemos que el gozo no es que somos masoquistas y queremos, no. ¿Es por qué? Porque es el momento en que nosotros podemos dar testimonio y cuando superamos la prueba, en verdad el Señor alegra nuestro corazón. Bienaventurados sois cuando por mi causa, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dios tiene un galardón grande en los cielos y eso es maravilloso. La Biblia habla de coronas. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 Timoteo 4:8. Rapidito.
el apóstol Pablo. Versículo 6, 7 y 8, según de Timoteo, capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ahí viene lo importante, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Hay coronas en el cielo. Hay, dice también la carta de Pedro, corona incorruptible de gloria. Santiago dice corona de vida. La Biblia habla de que Dios va a entregar coronas, premios. Y alguien dice, o sea que tú estás haciendo las cosas por las coronas y los premios. Yo lo estoy haciendo por el Señor. Si a Él le place darme una corona, es asunto suyo. Yo no inventé el sistema. Pero ¿qué es lo maravilloso? Que cuando estemos en el cielo, como no va a haber envidia, como no va a haber ningún tipo de cosas, no vamos a ser carnales, nunca le vamos a dar un mal uso. ¿Y sabes cuál va a ser el mejor uso? Cuando aparezca el Señor, se las vamos a devolver. Y no va a existir eso. Entonces sí, Él va a dar coronas, claro que sí. Y te va a dar coronas a ti. Todo cristiano de toda época, independiente del nivel de persecución, lo que sea, porque nosotros somos tendientes a comparar eso, ¿no es cierto?, va a recibir corona. Si tú eres fiel en lo poco, dice Dios, te va a poner sobre mucho. Si tú has sido fiel en tu trabajo, si tú has sido fiel en tu familia, si tú has sido fiel, si has sido humilde, si has sido diligente, si has realmente confrontado el pecado en amor, cuando te toca estar frente a una situación de decisión por causa de la justicia de Dios, y eso quizás te ha costado el trabajo, te ha costado una amistad, te ha costado una relación con los padres. Nosotros no queremos estar en oposición con nadie, pero el ser hijos de Dios nos va a poner en oposición con todos, y en algún momento eso se va a manifestar. No necesitamos andar buscando el conflicto va a venir. La pregunta es cómo vamos a responder. Y eso es lo que está diciendo el Señor acá. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por eso no nos lo da acá. ¿Te imaginas el uso que le daríamos los galardones acá? Sería espantoso. Porque, y aquí viene algo muy, muy hermoso. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando tú, hermano, hermana, eres perseguido, sufres por causa del Evangelio, en el nivel que sea, y eres fiel, y el nombre de Cristo brilla en medio de esa dificultad, tú y yo, aunque no lo creamos, nos hacemos parte de la lista de Hebreos 11. Que ella llama los héroes de la fe. Esa lista no está terminada. Esa lista la han seguido escribiendo y se han ido agregando a lo largo de los siglos miles y miles de hermanos y hermanas como nosotros, que les tocó en su tiempo el padecer, que les tocó en su momento ser fiel a Cristo, que como Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por supuesto que no he sido perfecto. Pablo tuvo pecado, tuvo problemas, tuvo dificultades. Él mismo en Romanos 7 dice, tengo una lucha interna permanente, pero él nunca fue complaciente con su pecado y nunca perdió una batalla por cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de valentía, no de osadía. No hay que buscar el peligro, pero sabemos que la confrontación va a venir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer nuestros hijos cuando les enseñen la nueva forma de familia que ahora va a venir inserta en la educación preescolar? ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos? Es que yo en realidad no quiero que mi hijo sufra porque le van a hacer a un lado y esto. ¿Le has preguntado a tu hijo? ¿Lo has fortalecido? En el tiempo en que mis hijos estudiaron fue la teoría de la evolución. Yo tuve una charla con un profesor de biología con el cual le dije, si esto es una teoría, porque le dije, ¿es una verdad absoluta? Me respondió, no. Entonces no puedes poner una mala nota por alguien que refuta con argumentos, te gusten o no,
esa afirmación. Bueno, a Carlito le pusieron un 3 igual, pero menos mal que no quería nada con medicina ni biología, nada. Era por el lado humanista. Claro, a mí no importa la nota. Pero le dije, quiero dejar una constancia. ¿Se puede dejar una constancia? Sí. Quiero dejar constancia. Quizás a ti te va a tocar, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le van a decir los compañeros? ¡Ah, viene el tonto que cree en Adán y Eva! Ah, no, es que no. No, si nosotros, mira, en la iglesia también, pero en el colegio no, ni digas esto, no nombres a Dios. Yo me gozaba cuando niños chicos, los papás me contaban, oye, pastor, ¿sabes qué? Este niño lo único que está hablando en el curso dice que va a venir un juicio y habla del apocalipsis y toda esta cuestión. Ya ahí le dije yo, no, pero es que tiene a todo asustado. Ese es el propósito. Trae para acá el cabro, vamos a instruirlo más. Ese es el propósito. ¿De qué quieres que hablen? Si es lo que aprende en la escuela bíblica. No le vamos a enseñar que el arca de Noé, que el pececito y la jirafita, no. Hay un juicio. Mientras los niños tengan desde un principio conceptos claros de quién es Dios, de quiénes son ellos, lógico, lo van a expresar, porque para ellos es natural. Pero si nosotros como padres le quitamos esa naturalidad, los vamos a confundir. Porque ¿cómo tú? Entonces, papá, pero dime, ¿esto es verdad o no? Sí, o sea, sí es verdad, hijo, pero entiende una cosa, tú no puedes decir eso en el colegio así como así. Enséñalo, púlelo. Dale herramientas comunicacionales si se quiere, pero no le quites esa pasión, porque si algo carecemos nosotros los cristianos de este tiempo adulto es falta de pasión. Y falta de pasión no es para salir gritando, no, es para cuando llegue el momento apasionadamente aferrarnos al Señor, vivir de una manera apasionada al Señor haciendo su voluntad. Eso nos falta a nosotros. Hay una tibieza vomitiva en el mundo cristiano el día de hoy, y lo digo con mucha tristeza, vomitiva. Si Dios viniera en este momento, vomitaría las 3/4 partes de lo que se llaman cristianos en este mundo. Doctrinas acomodadas, cosas de aquí, ni hablar. Hay buenos ministerios, por supuesto que sí, pero desgraciadamente no son la mayoría. Hoy día se habla de las celebridades. ¿Supiste que tal persona se hizo cristiana? Sí, y toma, se droga igual, pero dicen que es cristiano. No ha cambiado las letras de sus discos, se sigue moviendo provocativamente, sigue cantando inmundicia, pero es cristiano. Es un reggaetonero cristiano. Pero igual canta, ven, mira, nena, yo te voy a... Pero es cristiano. Es cristiano. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos llegar a tal nivel de confusión? No es cristiano. No es cristiano. Si está dispuesto a entregar todos sus premios, es decir, yo en ignorancia era esto, pero hoy día dedico el talento que Dios me dio a esto otro. Se van a ir así. Pero en el cielo va a ir así. ¿Dónde tú quieres ser popular? ¿Dónde tú quieres ser conocido? ¿Se acuerdan ese pasaje? A Jesús conozco, dijeron los demonios, y sé quién es Pablo. El mundo de las tinieblas debe conocerte también. Y no tengas miedo, porque Dios es quien los controla. Dios es quien lo controla. Si tú incomodas el mundo de las tinieblas van a reaccionar. Van a reaccionar. Entonces seremos parte de ese listado, seremos parte de aquel glorioso desfile de los miles, millones de hermanos que a lo largo de los siglos han sido fieles al Señor. Fieles al Señor. Y dice al final de Hebreos, personas, gente, hermanos, hombres, mujeres, niños y jóvenes, de los cuales el mundo no era digno. Yo no quiero ser digno del mundo, quiero ser digno de Dios. Pero si soy digno de Dios,
No voy a ser digno al mundo, voy a ser indigno y tú vas a ser indigno y el mundo entonces te va a perseguir. Te va a perseguir. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre amado, finalizamos hoy esta sección del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas. Padre, cada uno de nosotros ha experimentado a lo largo de sus años algún grado de persecución. Señor, que podamos hacer un análisis de ver nuestras respuestas, Señor, arrepentirnos cuando hemos sido tibios, alegrarnos cuando hemos pasado la prueba, pero no porque nos sentimos mejores, sino porque vemos tu mano en nosotros con un poquito de fidelidad por parte nuestra, Señor. Señor, no sabemos qué nos depara el futuro inmediato, mediano o largo plazo, según tú tengas, Señor. Para algunos serán muchos más años luchando contra el pecado, siendo fieles a ti, Señor, quizás teniendo una vida monótona para el mundo, pero para ti, Señor, es de grande estima. Quizás algunos poco tiempo, Señor, no lo sabemos. Te ruego por cada uno de nosotros que seamos fieles en lo que nos des. Que seamos fieles para glorificarte cuando estemos sanos, cuando estemos enfermos, cuando tengamos abundancia, cuando tengamos escasez, cuando tengamos tiempos de bonanza y cuando seamos perseguidos. Porque esos tiempos vendrán, Señor, porque tú estás desarrollando tu carácter en nosotros, porque quieres llevarnos a una eternidad como hijos amables, agradecidos, Señor, y hijos que te han glorificado, para que cuando recibamos esas coronas podamos regocijarnos, Señor, pero al momento de verte, entregártelas de todo corazón porque todo ha sido tuyo. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.